Amén, gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, buenas tardes, hermanos. Estamos aquí en Maranata, en el domingo 4 de julio del 2021. En este momento son las 3:06 de la tarde. Estamos entrando a esta hora porque pues, ya ve que siempre hay inconvenientes, de repente pues, aparecen, ¿no? Pero pues estamos aquí. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de hablar de su bendita palabra. Estamos aquí presentes. Hermanos, es una es una gran alegría estar de nuevo compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesús a través de estos medios de comunicación, y esperamos que tengan su corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Vamos a hablar del día del Señor. Muchas veces pensamos que el día del Señor es pues pensamos nosotros que el día del Señor es todos los días, ¿no? Los días del Señor, pero aquí se habla de un día del Señor que el Señor nos llama la atención sobre lo que estamos haciendo mal y todo esto, y se repite en el Antiguo Testamento muchas veces ese llamamiento de los profetas, del Señor a través de los profetas, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, o sea, pero él se refiere a momentos críticos de la humanidad, sobre todo en el Antiguo Testamento, y no, se habla del pueblo de Israel, que es el que pues tiene esos llamamientos de Dios a través de sus profetas, y cómo ellos les provoca problemas en su vida a todas estas personas porque no tenían ellos una actitud adecuada hacia el Señor, y los lleva a arrepentirse, y el Señor los perdona. Es una conducta de nuestro Señor de darnos oportunidad a todos los seres humanos pues de regresar al camino de la palabra, a regresar de lo que dice nuestro Padre, y en realidad pues es uno de los episodios, es el de Joel en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Joel, donde dice el Señor claramente que nosotros debemos pues de entender que Él siempre está pendiente de nosotros y no le agrada que seamos desobedientes, que no hagamos su bendita obra como Él nos quiere, que sigamos siendo fieles a su palabra. Y pues es el llamamiento que hace con Joel, pero en ese tiempo había una gran crisis de, una hambruna terrible, no había, y estaba todo una sequía espantosa, ya no había, o sea, había muy poco alimento, y pues se vieron apurados todos ellos, y el Señor les habla a través
a través de Joel y le dice en Joel 2.1, dice, vamos a entrar a Joel 2.1 y dice la palabra del Señor. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Fíjense qué cosas tan tremendas, ¿no? La trompeta que se usaba en ese tiempo era el shofar, era un cuerno de un animalito, y realmente siguen usando en la actualidad, pero en ese tiempo pues era lo que se podía denominar trompeta, ¿no? Es un ruido muy especial, muy diferente a todos los demás, y pero eso implica que el Señor lo que quería era que se alertara al pueblo de que tenían que ser conscientes de que estaban en un momento crítico. Había una gran amenaza de la langosta, son los chapulines que conocemos aquí en México, pero es una plaga espantosa. En ese tiempo se presentaba así y sigue presentándose, pero pues ahora pues tenemos otros elementos para poder sobrevivir y tener forma de salir de esos problemas. En ese tiempo era más difícil porque dependían de la agricultura, dependían de muchas cosas que en la actualidad pues sí sigue dependiendo, pero no tanto como en ese tiempo, ¿no? O sea, temporal, no había, pues, se plantaba por temporal, como ahora en muchos lugares del mundo, pero ahora hay ya presas y hay muchas cosas que ayudan a que el hombre pues pueda prevalecer a pesar de pues de las malas condiciones físicas del pueblo, de los suelos, del tiempo y todo esto, ¿no? Entonces Joel era un profeta que en realidad lo que buscaba Dios era pues motivar a su pueblo a que regresara al camino correcto. Vamos a Joel 2.12, hermanos, vamos a leer, seguir leyendo Joel para que nos vayamos introduciendo en lo que quiere el Señor que sepamos qué pasó en ese tiempo y cómo eso se aplica a nosotros. Por eso pues ahora dice Jehová en el número 2.12, dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El Señor quiere que seamos congruentes con nuestro dicho de que somos cristianos. Los cristianos debemos demostrarle al mundo que somos realmente seguidores de Cristo, de en cuerpo y alma, y pues es la forma en que dice el Señor. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, porque el Señor le agrada que uno se humille ante Él y pedirle perdón. Dice el número 13, 2.13, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Al Señor no le agrada castigar al pueblo, pero en realidad Él ve tanto desamor de parte del pueblo hacia Él, de su creación hacia Él, que realmente yo siento que ha de tener mucha tristeza nuestro Padre ver que muchas personas usan, usamos nuestro dicho de cristiano como una especie como de bandera de santidad y de apego al Señor, y en realidad no lo es así. Por muchos de nosotros fallamos al Señor, y pues en realidad los que más tenemos que mostrar al mundo cómo es un hijo de Dios somos nosotros, los pastores, los ministros de Dios, y muchas veces no lo hacemos, desgraciadamente. Y como dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En ese tiempo cualquiera que estaba con problemas se rasgaba las vestiduras, y todo ese dicho existe, se rasgan las vestiduras cuando es un problema muy grave que no pueden solucionarlo, y se postran ante Dios y se ponen a orar, y se ponen a orar y a orar, y dicen, en ese tiempo se usaba el silicio, era una tela hecha
con pelo de animales, de cabra, ¿no? Entonces, era y lo rasgaban así, era el famoso vestimenta de silicio, ¿no? Y se ponían ceniza y se hincaban y era la forma de mostrarle al mundo que ellos estaban arrepentidos y mostrarlo a Dios, pues eso solamente sabe uno si lo está haciendo realmente para como un show o realmente lo hace uno porque realmente está uno arrepentido ante el Señor. Pero a él le duele eso, no quiere castigar a nadie. En el 19 dice, de ahí nos saltamos al 19 y dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Les está diciendo que se arrepienten, les va a ser proveedor de lo que más se usaba en ese tiempo, que les servía a ellos para todo lo que hacían. Amén. Pan, mosto. Mosto es el vino dulce. Y aceite. Y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las. Claro, era parte de todo una provisión del Señor, pero era lo que más, con eso sí, ejemplificaba que no les iba a faltar nada a los hijos de Dios. El 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. O sea, ahí va implícita toda una serie de alimentos y dice el Señor que comeréis hasta saciaros. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, que tenemos problemas de que no tenemos trabajo, que no tenemos lo que estamos habituados a tener a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo diario, muchas veces pensamos que es una cuestión nada más de tipo físico, de tipo pues transitorio, pero no pensamos que pueda ser una llamada de atención de Dios hacia nosotros, que no estamos haciendo lo correcto, porque un hijo de Dios siempre va a ser provisto del Señor. Cuando usted esté cerca de Dios, siempre va a tener lo necesario para vivir, siempre va a tener techo, cobijo, alimento, siempre va a tener lo necesario para todas sus necesidades, que lógicamente ya no son las mismas de antes, porque somos diferentes sociedades. En ese tiempo eran sociedades que eran rudimentarias, su forma de vida, eran personas que vivían en la era del bronce, eran muy antiguas las sociedades y pues tenían un poco recursos para poder sobrevivir. Ahora el Señor nos ha provisto a través de los años, de los siglos, Él nos ha dado muchas facilidades para mejorar nuestra vida y nuestra comodidad. Tenemos muchos descubrimientos que ha hecho el hombre a través del regalo de Dios, porque todo lo que tenemos en la actualidad son regalos de Dios, se nos va dando y dando de acuerdo a cómo estamos avanzando como sociedad, y todo lo que tenemos no es invención del hombre, son hallazgos que Dios les permite encontrar para que puedan tener mejores formas de vida. Pero todo eso también a veces nos acostumbramos a lo superfluo, y Dios sabe que cuando realmente nos metemos tanto en lo que es el resolver problemas superfluos, abandonamos lo básico, que es creer, tener en nuestra mente la palabra de Dios y que nuestro Señor nos siga guiando con ella, para nada más no pasar de lo bueno a lo malo con una facilidad. Se puede pasar de un lado a otro porque consideramos a veces esencial lo superfluo, y es donde cae el truco del demonio sobre nosotros, porque nos hace pensar que lo superfluo es lo adecuado y en realidad no lo es. Amén, hermanos. Dice el 28, dice 2:28, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños,
y vuestros jóvenes verán visiones. El 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que toda la gente, todas las personas iban a tener estos regalos de Dios. Estamos viendo claramente que esto se está presentando en, en las sociedades actuales, en la sociedad actual, de que siga Cristo. Se está viendo que muchos hermanos y hermanas están viendo lo que dice Joel, y se está cumpliendo la palabra del Señor. Entendemos entonces que el Señor lo que desea es que entendamos que todos dependemos de Él, que todo lo que tenemos, tanto física como espiritualmente, dependemos de Él, y Él nos regala eh, incluso dones y talentos especiales para todos sus hijos. ¿Para qué? Para que no es para que nos vanagloriemos, sino para que hagamos la bendita obra del Señor Jesús. Amén, hermanos. Espero que se entienda esto. Esto que pasó con Joel, que nos dejó como mensaje a su pueblo y a nosotros que somos parte del pueblo de Dios, pueblo añadido al olivo original. Somos, por nosotros pasa la savia del árbol de la vida, que es el Señor. Amén, hermanos. Esa misma savia que nutre al árbol en toda su dimensión, también a la ramita que el Señor puso ahí, que somos todos los cristianos que no tenemos sangre judía, o los que tienen sangre judía, pero que no eran cristianos, no eran Él los agregó ahí. Amén. Porque empezó a ver a los samaritanos que no eran 100% judíos, y mucha gente así es, que no tienen sangre, no tiene la sangre judía 100%, y que son menospreciados por los judíos. Pero Él nos ama a todos, no importa de dónde vengamos, no ve raza ni nada. Él ve todos seres humanos que lo adoran, y que eso es para Él lo más importante, hermanos. Segunda de Pedro 1:2, nos vamos a Segunda de Pedro 1:2, y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de vuestro Señor Jesús. Aquí está hablando el hermano Pedro. El 3 dice: como todas cosas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Aquí dice, todo nos es dado, Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Dios mismo. Amén, hermanos. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que nos atrae del mundo son deseos de la carne. La concupiscencia es lo que nos separa de Dios. Debemos de pensar que es bueno desear, pero no cambiar nuestro amor al Señor, nuestro apego al Señor, por los deseos de la carne. Vemos, y lo hemos dicho muchas veces aquí, que hay personas que ven un auto y les gusta mucho el auto, y piensan en el auto y traen el auto aquí en la cabeza, y dejan de pensar en el Señor, y hacen un esfuerzo impresionante por tener ese auto, y ya que lo tienen ven otra cosa y quieren comprar esa cosa también, una pantalla gigantesca, una moto que es muy veloz, en fin, son deseos de la carne, igual que desear comer comidas exóticas, o sea, cosas que no tienen que ver más que con el cuerpo, y que en realidad satisfacen la vanidad del hombre. A Dios no le gusta esto de la vanidad. ¿Amén, hermanos?
Dice el 5, segunda de Pedro 1:5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, ¿qué nos dice el Señor aquí? Es muy importante, hermanos. Dice, tenemos que buscar la manera de ser diligentes, o sea, seguir al Señor. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Si tenemos fe, debemos de buscar el fruto del Espíritu. ¿A través de qué? De nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe en el Señor, teniendo conciencia de que Él nunca nos va a dar nada que nos haga falta, que no nos haga falta. Muchas veces tenemos ideas de que nosotros necesitamos una cosa u otra, como estamos platicando hace un momento, o sea, pensar que para mí, no, un auto, me urge un auto, que no sé qué, y está uno ahí pensando en el auto, que es lo que más piensa la gente que está involucrada en el mundo. Es que me hace falta para ir, no mojarme y no batallar en el metro y todo eso. Bueno, pues si Dios no nos ha dado un auto, es por algo. Algunos de nosotros ya hemos tenido muchos autos y pues hay momentos que dicen, bueno, ya los tuve y muchos. ¿Por qué no tengo ahorita? Pues porque Dios no quiere. Y mi forma de transporte pues no lo necesito. Pero hay muchas personas que se aferran a sus concupiscencias, ¿no? Y la fe se les va debilitando pensando que Dios no les da lo que ellos quieren. Y en realidad el Señor nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nos queramos. Ese es el punto, ¿no? Y dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Amén. La virtud es tener en nuestro corazón bondad, tener en nuestro corazón el aceptar con humildad lo que Dios nos da. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dice ahí, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. O sea, la virtud, si no la refuerzas con el conocimiento de la palabra de Dios, que realmente reafirme eso y se vaya pegando en tu corazón y que no se salga de ti, es porque si tú nada más lo oyes, pero no lo conviertes en algo real, algo que tú puedas ingresar a tu mente como algo válido, pues nada más lo das como un conocimiento vano. Ahí dice claramente, ¿no? Lo más importante es que tengamos fe en el Señor y que sepamos que dependemos de Él, es lo más importante, hermanos. Amén. Y a esa fe que tenemos en el Señor, si tenemos realmente fe, es que tenemos algo de virtud del Señor que nos da a nosotros ese deseo de agradar a Dios. Pero ¿cómo lo podemos reforzar? Con conocimiento de la palabra. Recordemos, por ejemplo, que Pablo, él perseguía al pueblo de Dios y él pensaba que estaba en lo correcto. Cuando el Señor lo tiró del caballo, amén, él se percató de que había hecho algo malo, porque como el Señor Jesús le estaba diciendo que lo estaba siguiendo y que no era lo adecuado. Ahí se dio cuenta que él tenía que seguir a Dios, a Jesús, amén. A nosotros nos ha tirado el caballo varias veces, ¿no? Porque no somos Pablo, estamos menos preparados que él espiritualmente. Él era sacerdote del Señor en la Torá, conocía al dedillo la palabra de Dios, pero no entendía que no era una secta más como las otras que había entre el pueblo de Judá, de los judíos, sino que era la verdadera llegada del Mesías y que el Mesías era él. Si él no creía que él creía que era una secta, los cristianos, él pensaba seguramente que Jesús era un profeta más. ¿Y cómo lo cambió al caerse del caballo? Porque Dios lo tomó en sus manos. Cuando usted lo toma el Señor en sus manos, hermanos, es porque Dios quiere que usted trabaje para Él, que entienda usted que Él lo ama y que no le va a dar nada que le va a provocar problemas. Amén.
Entonces dice claramente, tenemos que tener fe, hay que poner más virtud. ¿Qué es virtud? Pues ser agradables a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo más de su palabra vamos a entenderlo mejor y vamos a saber que Él lo que desea es que sepamos más de Él. Es muy importante. Y si al conocimiento, dominio propio, si usted tiene fe, tiene virtud y conocimiento de la palabra, eso le va a dar a usted dominio propio, templanza para enfrentarse al mundo. Es importante esto, porque usted va a dominar sus impulsos, va a dominar sus concupiscencias y va usted a lograr ser mejor siervo de Dios. ¿Amén, hermano? Es muy importante esto, que entendamos que toda la palabra de Dios tiene su propósito para que entendamos que Él es grande y maravilloso y que lo que Él desea el Señor es que nosotros tengamos dominio propio. Y dice, si usted tiene dominio propio, va a tener usted paciencia, hermano. Fíjese, al dominio propio ya usted domina sus impulsos y sabe usted qué camino seguir. Y al dominio propio que hay que agregarle paciencia, y la paciencia es un fruto del Espíritu. Piedad es bondad, mostrar amor hacia los hermanos, afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Todo esto, estas palabras que nos está diciendo el Señor en esta parte de la palabra del Señor, es importante que entendamos que el Señor lo que quiere es que seamos amorosos, que entendamos que Él nos ama y que nosotros debemos demostrar que realmente somos sus hijos. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestra fe con el conocimiento de la palabra, para que en algún momento determinado no nos caigamos por cualquier viento que venga, que nos tire con una doctrina nueva, con ideas de otros pastores que tienen ideas que están en contra de la palabra. Y esto en realidad es lo que nos hace bien. Fortalecernos más y más en la palabra de Dios, hermanos. Amén, hermanos. De ahí nos vamos al 8, del 8 al 15, y vamos a entender esto. Fíjese bien. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, si tenemos paciencia, control de nosotros mismos, tenemos nuestra fe fortalecida, tenemos virtud, tenemos todo ese bagaje de conocimiento del Señor, va a hacer que no seamos fáciles de derribar por el enemigo. Amén, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, que debemos buscar que eso abunde en nuestro ser. Nos dejarán estar ociosos, tenemos que siempre vamos a estar siempre pensando en Dios. Podemos estar trabajando en nuestra vida diaria como lo que somos, no sé, unos como una cosa u otra, no vamos a poner ningún trabajo en especial, pero todos tenemos trabajos, pero nuestra mente siempre está pensando en el Señor, en cómo agradar a Dios. Eso quiere decir que estamos luchando por mejorar cada vez más, como estudiando la palabra, como pidiendo a Dios que nos dé dominio propio, que nos dé fortaleza en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No vamos a pensar en tonterías, en ociosidad, estar de flojo, sin hacer nada, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir el Señor? Que debemos estar, estudie la palabra, para que nosotros nos fortalezcamos en el conocimiento de Dios y más lo amemos y más estemos conscientes de que debemos de mejorar cada día más y más. ¿Ven, hermanos? Pero fíjese lo que dice el 9, ¿eh? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que empieza él a caer, pues nada más ve lo que ve alrededor, pero no ve más allá lo que puede hacer en favor de la palabra de Dios, ni que puede servir al Señor. O sea, se que limita, entre menos conocimiento tiene usted, es un ciego ante Dios. Amén. Tiene la vista muy corta, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
va a regresar a lo mismo que hacía antes. Cuando una persona se sale de la palabra de Dios, cuando una persona deja de ser un siervo del Señor, que esté luchando por mejorar en el conocimiento de la palabra de Dios, puede caer desgraciadamente. Por lo cual, hermanos, en el 10 dice: tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. ¿Cuál es nuestra elección y cuál es nuestra vocación? Servir al Señor es nuestra elección y nuestra vocación. Yo veo desgraciadamente personas que son de cercanas a mí, que ya no van a los templos ahorita por lo de la pandemia, pero de todos modos no siguen fortaleciéndose en la palabra de Dios, y su fe se va cayendo, se va disminuyendo, y llega el momento que pues ya andan haciendo otras cosas de nuevo igual que antes. Amén. Qué cosas, ¿no? El Señor sabe por qué pasan esas cosas. Por eso, porque no tenemos una visión amplia como quiere Dios que tengamos, y la visión amplia se logra solamente a través de escuchar la palabra de Dios, leerla, escucharla. Ahorita hay tantas formas de escucharla y verla. A través del internet tenemos Biblias habladas, o sea, no es necesario ni saber leer. Es hermoso esto, hermanos. Tenemos mucho al alcance para fortalecernos físicamente y espiritualmente delante del Señor. Porque todo va junto, ¿eh? Todo va junto. Nos fortalece físicamente también porque nos sentimos mejor, porque estamos conscientes que estamos haciendo el esfuerzo por ser mejores hijos de Dios. Dice el 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Todos hemos caído, por eso cuando caemos nos damos cuenta que estamos mal, estamos débiles en el conocimiento de Dios, nuestra fe se debilita, por eso caemos. Y todos caemos, hermanos, desgraciadamente. Por eso debemos de luchar por siempre estar firmes con la palabra de Dios en nuestro corazón, y que todo lo que hagamos sea porque convencimiento de nuestro corazón y nuestra mente. Amén, hermanos. Fíjense cómo dice ahí: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No es cosa de nosotros, es palabra de Dios, hermanos. Porque Él es sabio, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él sabe lo que hace todo el tiempo y siempre está vigilándonos a nosotros, hermanos. El 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué dice el Señor ahí? El Señor está diciendo claramente que si prevalecemos, prevalecer es salir de todo eso, que los obstáculos del mundo, como cristianos, después de que ya nos toque irnos ahí con el Señor. Si prevalecemos es porque hemos logrado estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. En el número 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, aunque usted se sienta bien, busque la manera de aprender más de Dios, hermanos, más y más del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque eso el Señor nos lo recuerda a través de sus pastores, a través de sus ministros, a través de las vías de comunicación actuales como el internet. Tenemos más forma de aprender la palabra de Dios y no soltarnos de Él, no caer, hermanos. Es increíble, por ejemplo, pensar que todos podemos caer. Cayó David, cayó Asaf, estaba a punto de caer Asaf y Dios lo levantó en el Salmo 73 de Asaf. Es un ejemplo maravilloso porque ese hombre era un salmista de Dios, un salmista no cualquiera, y que haya prevalecido a través de los siglos y por toda la eternidad, porque la Biblia va a seguir predicando después por toda la eternidad. Y la Biblia, la palabra de Dios, siempre va a prevalecer. Y en ellos están todos los salmos de los hermanos, todos los que han trabajado para el Señor están en la Biblia, hermanos. Ese hombre iba a caer y Dios no lo permitió. Así, entre más apegados estemos a Él, podemos estar débiles por algún momento y podemos llegar a pecar, y el Señor nos va a levantar con su poder si nosotros nos humillamos ante Él, le pedimos: Señor, ayúdanos, Señor Jesús, no queremos caer.
Amén, hermanos. Por esto yo no dejaré de recordaros. ¿Cómo nos recuerda el Señor? Pues a través de la palabra que nos dice, a través de los pastores, hermanos. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay personas que dicen, no, yo ya leí la Biblia, pero ¿cómo vives, hermano? ¿Realmente estás viviendo? Yo no estoy criticándote, ¿no? ¿Cómo vives? ¿Vives de acuerdo como dice el Señor o no? Porque ese es el punto, ¿no? ¿Cómo vives? ¿Realmente estás haciendo la obra de Dios como Él te dice? ¿O nomás tú haces lo que tú crees que debes de hacer? Y ahí está el problema, ¿no? El 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ahí está hablando el Señor a través de Pedro. Hay que amonestar a todos aquellos que son parte de nuestra grey, todas las personas que estén a través de esta predicación, que entiendan que nosotros va a decir, ay, hermano, ya regresó con lo mismo. No, es que el Señor me pone que les diga claramente que esto va a acabar de repente, hermanos. La semana pasada vimos del primer amor y sabemos que si nos despegamos del Señor nos vamos a morir espiritualmente, hermano. Y no podemos hacer eso. Y recuérdense que los pastores tenemos que llamar la atención de la gente, porque si no, hay castigo para ellos. Para todos aquellos que predicamos la palabra, que somos ministros del Señor, tenemos que llamarle la atención a ustedes, porque si no seremos castigados, hermanos. Y no es tanto por el castigo, sino por quedar bien con nuestro Padre precioso que nos ha dado tanto. Estamos, estamos viviendo momentos felices porque somos sus hijos y Él nos ama con todo su corazón. Y nos lo ha demostrado a través de las bendiciones que recibimos a diario, de todo tipo. Y pues amar es corresponder al que te ama. Amén, hermano. Hay que amonestar a aquel que está con problemas, pero en el nombre de Jesús y con la sabiduría de Dios, pidiendo al Señor que nos ayude para que no se caigan nuestros hermanos. El 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, ahí está hablando ya Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Recordemos que en la segunda de Timoteo, Pablo le decía lo mismo, y ya estaba a punto de terminar su ministerio, pero él ya había cumplido con su misión en la tierra. Aquí lo mismo Pedro está hablando claramente que ya iba a abandonar el cuerpo. El 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Amén. ¿Cómo? Después de muerto vas tú a procurar que sigan teniendo la palabra, pues con tus discípulos, hermanos. Todos aquellos que predicamos, esperamos que alguno de los hermanos que esté escuchando esto siga la obra de Dios a través de los medios que le ponga el Señor en su favor para hacer la obra. Dios sabe cómo usa a sus hijos, y esto es muy importante, hermanos. Amén. De ahí nos vamos a segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense, esto es muy importante, hermanos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hay personas que, desgraciadamente, se ostentan como siervos de Dios y son usados por el enemigo. En todas las iglesias cristianas puede haber personas así, hermanos. Tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento en nuestra mente y en nuestro corazón para poder
identificar a esos falsos maestros, falsos profetas, que muchas veces nada más buscan su beneficio personal, y que pues Dios tenga misericordia de ellos, hermanos. Lo dice claramente, 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo en ese tiempo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El Señor los va a destruir a todas las personas que están llevando una falsa doctrina, que nada más piensan en su beneficio personal. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, ellos están ahí metidos en el infierno, en el Hades. Recordamos que el Señor, cuando bajó, todos estaban en el seno de Abraham, que estaba junto al Hades, y se podían ver los que estaban en el Hades, a los que estaban en el seno de Abraham, pero estaban cautivos también, o sea, como si estaban ahí, claro, todo era bonito porque estaban con Abraham, con su padre, con nuestro padre Abraham, pero cuando bajó el Señor y se llevó cautiva la cautividad, ¿qué es eso? Tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham, que eran hombres que estaban ahí por ser buenas personas, buenos hijos de Dios, y se los llevó a la gloria, hermanos. Por eso dice que él llevó cautiva la cautividad que estaba ahí en el seno de Abraham, y ahí se acabó el seno de Abraham, nomás se quedó el puro Hades. Amén, hermanos. Y el Señor, ¿qué lo quiso, no? Hay una parte del infierno que se llama el Tártaro, es donde están los ángeles caídos, que son los que se involucraron con mujeres humanas, con hijas de los hombres, y de ahí vinieron los gigantes, los de Anak, pueblo de Anak. Entre ellos, pues, uno de ellos es Goliat, es de esa gente que venía descendiendo de ellos. Los gigantes de antes, de ese tiempo, medían 4 metros de alto, es increíble, ¿no? Nada que ver con la gente alta de ahorita, que nos sorprende la altura que tienen algunas personas, no más de 2 metros, pero esos no, eran otra cosa, porque no eran 100% humanos, ¿no? De ahí nos vamos a leer el 5:14, del 5 al 14 de segunda de Pedro 2. Dice, fíjese bien lo que dice ahí. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí estamos viendo una cosa muy importante, hermanos. El Señor, vamos a ir más rápido porque está muy lento esto. 120 años estuvo haciendo el arca y se burlaban del padre Noé. Y decían, pero ¿cómo va a navegar esto si estás en una montaña, ¿no? En un lugar alto, que se reían de él, que era un tonto, ¿no? Seguramente pensaban ellos. Pero cuando empezaron a ver que empezó a subir el agua, que ya querían subirse al arca, pero ya no se podía. Y dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra a través del fuego celestial, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, dice, fíjate lo que te va a pasar. Hay un ejemplo claro y evidente en Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidos. Y dice, y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos aquellos que están en la impiedad, que están haciendo todo lo que no es de Dios, que se fijen en eso. Así va a ser el momento en que la ira de Dios se va a desatar sobre la humanidad. Todo se va a derretir. Es fuego divino lo que va a consumir a las grandes ciudades. Por muy
bien hecha que estén las ciudades, los edificios, las grandes metrópolis del mundo van a ser destruidas por Dios. ¿Por qué? Porque es vanidad del hombre. Y, y la impiedad va a ser lo que va a hacer que sea destruido todo eso que no es de Dios. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ustedes lo hemos leído. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. El 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Quién nos ayuda para que nos libremos de la tentación? Nuestro Señor. Hay que estar orando, pidiéndole que nos ayude. Amén, hermanos. Y reservar los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Dios. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hablan mal de Dios, no hablan bien del Señor. Hay cosas que a veces encubiertamente usted oye o ve en algunas películas que se habla mal de Dios. ¿Ustedes creen que es casualidad eso? Que hablan mal de Dios, como si Dios fuera una mala persona, un mal Dios, un Dios sin corazón, un Dios sin amor. Y salen en las películas, yo las he visto y digo, ¿cómo? Eso no es casualidad, ellos no aman al Señor, odian a Dios y buscan la manera de decirlo, su sentir a través de las películas. Y así como hay gente que habla bien del Señor, otros que hablan mal de Dios, se ve la forma de que piensa esa gente. Amén. Por eso dice, no temen decir mal de las potestades superiores, el 10, 2, 10. Son, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, los ángeles incluso dicen claramente no ofendieron al demonio nunca porque sabían que era una creación de Dios y es un arcángel de Dios con los dones de Dios y le dijeron claramente que Dios lo amonestara, pero nunca lo maldijeron, que sabían que no se puede hacer. Por eso ahí dice el Señor claramente en el 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Nosotros no podemos maldecir a nadie, a ningún demonio ni a nadie. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer, es pecado ante Dios. A ningún ser que haya creado Dios lo podemos maldecir, es un pecado ante Dios enorme. Los ángeles le dijeron al Satanás que nuestro Señor te reprenda. Amén. Nosotros no tenemos eso más que decir que Dios tenga misericordia de ti, que Él te reprenda. Amén. Es muy importante esta parte que le estoy diciendo en este momento, porque a veces como cristianos maldecimos, decimos algo que no es de Dios. Desearle mal a alguien que no es cristiano, que está mal, es una maldición. Y menos a creaciones como los demonios o Satanás. No podemos maldecirlos. Tenemos que decir al Señor, Señor, ten misericordia de ellos y aunque ya están sentenciados, pero nosotros tenemos que decir eso. ¿Ven, hermanos? El 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay gente que se la pasa maldiciendo. ¿Por qué? Porque son esto, lo que dice el Señor. El 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Por eso usted ve que la gente que se dedica al mal, maldice y maldice, maldice, abre su boca para maldecir. ¿Y qué va a pasar ahí? Ellos nacieron para presa y destrucción.
matan y son destruidos, destruyen y son destruidos. ¿Por qué? Porque es bíblico esto. Si una persona tiene en su corazón bondad, no puede destruir a nadie, porque desea el bien del otro, aunque sea un ser que no, que no lleve la doctrina del Señor. Qué hermosos versículos, ¿no? Y recibiendo, el 13 dice, fíjese lo que dice el 12, ¿no? Es bien interesante esto, pero estos hablando mal de de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, o sea, van a ser apresados y destruidos, o ellos van a hacer lo mismo con otras personas que son iguales a ellos, perecerán en su propia perdición. Por eso el que está sucio, dice la palabra, ensúciese más, y el que está limpio, límpiese más. Porque es tu destino que tú mismo vas forjando cuando entras en la gracia de Dios. El 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de deleites de cada día. O sea, siempre están gozando de cosas malvadas. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hay personas que están comiendo con nosotros o cerca de usted y está viendo que cómo hablan de puras tonterías, puras cosas maldades que han hecho y se recrean en sus errores, dice. O sea, les agradan los errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Amén, hermanos. Qué cosas tan terribles, ¿no? De ahí nos vamos al Salmo 112. Pero esos son los que no están con Dios. Amén. Y nos dice el Señor cómo hacerlo para estar bien con Él. El Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjese qué hermoso, ¿eh? Es bienaventurado, dice. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Amén. Aunque caigan entre a lugares donde hay mucha maldad, la luz del Señor lo va a resplandecer en su vida, hermanos. Pues la luz del Señor va a resplandecer en los rectos, ¿no? El hombre que de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Quién te da eso? El dominio propio, el amor hacia tus congéneres, el seguir la palabra de Dios sobre todo, ¿no, hermanos? Es lo que nos lleva a eso. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, y se reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. No nos soportan a los cristianos cuando realmente somos cristianos en el Señor, llevando su palabra santa por donde quiera que caminamos, hermanos. Yo me acuerdo, yo prediqué 2 años en Tepito, aquí en la zona centro de la Ciudad de México, y nunca nos dijeron nada indebido, siempre nos decían, ahí vienen los hermanitos. Durante 2 años anduvimos ahí predicando, salíamos a las 11 de la noche, pasado las 11 de la noche de ahí, llegamos como a las 5 a predicar en las calles, en el deportivo que tienen ellos ahí, y andábamos en las calles predicando. Y cuando salíamos, luego nos íbamos a un lugar a predicar con la hermana Sarita, me acuerdo muy bien, Dios la tenga protegida y esperamos algún día volver a tener contacto con nuestra hermana. Dice, y el Señor siempre nos va a estar protegiendo, dice, lo veré el impío y se irritará. Seguramente había gente que se molestaba porque caminábamos ahí, pero nunca nos dijeron nada. ¿Por qué? Nos protege nuestro Señor. Crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Amén, hermanos.
Y vamos al Salmo 113, versículos 7 y 8. Amén, hermanos. Y ahí terminamos. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Es lo que hace el Señor con todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo seguimos, lo adoramos y decimos, Señor, gracias Padre, Padre eterno, por estar con nosotros. Por darnos la palabra, Señor Jesús. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor precioso. Que tengamos en nuestro corazón siempre la fe fortaleciéndose cada día más. Que nuestra fe se fortalezca a través del conocimiento de tu santa palabra, Señor. Que nos dé eso, dominio propio, paciencia, y que eso nos conlleve a llevar la piedad en nuestra vida, en nuestro corazón, y que tengamos amor por nuestros seres, los seres que amamos y los seres que no conocemos, nuestras familias, por nuestras personas que están alrededor de nosotros, Señor. Y que toda la palabra que salió de mi boca, Señor, sea de bendición para mis hermanos en este día, Señor. Todos aquellos que están pensando en cosas que no son de Dios, hermano, renuncia a ello en el nombre de Jesús. Renuncia a ello, hermano, en el nombre de Jesús. Porque solamente hay un Dios, se llama Jesús. Bendiciones a todos y cada uno de los que escuchen esta palabra, que la estén viendo a través de la pantalla, y que sepan que nuestro Señor está pensando siempre en nosotros, hermanos. Él, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, de los evangelios, que son leídos por miles y miles de hermanos, millones de hermanos en el mundo, porque el Señor lo que quiere es que nos salvemos la mayor cantidad de personas, que, que cada día que prediquemos, por lo menos una persona siente en su corazón el deseo de cambiar, de entrar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Amén, hermanos. Y que estemos todos juntos allá con el Señor cuando sea las bodas del Cordero. Es nuestro sueño, hermanos, y ojalá seamos muchos, muchos, y que se queden muy poquitos o no se quede ninguno aquí en la tierra. Lográramos que fuera un número maravilloso, grandioso, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. El hermoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Que mi Señor Jesús los colme de bendiciones a usted y a toda su familia. Amén.